llamado de Dios a los hombres de Dios es a alimentar el rebaño, no a entretenerlo, no a enredarlo. El llamado de Dios es a pastorear su rebaño, a alimentar su rebaño. Y entonces, cuando tenemos en alta estima la palabra de Dios, entonces vamos a darle prioridad a la palabra de Dios, de que debe ser la palabra de Dios la que se enseñe, debe ser la palabra de Dios la que se comunique. La palabra de Dios es la regla en todos los aspectos de la vida del creyente, en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Por eso le damos prioridad y le damos el lugar de autoridad que la Biblia tiene, según Dios mismo lo da en las Escrituras. Entonces hablamos de eso y estuvimos viendo, ¿no?, lo que es la doctrina de la inspiración, y eso es clave. Ahorita, por ejemplo, hablaba Mago de fundamentos de la fe. De hecho, recordando eso, el primer tema en fundamentos de la fe es la bibliología, ¿no?, la doctrina de las Escrituras. Y les he dicho, eso es intencional porque todo tiene que comenzar ahí. El fundamento de todo lo que creemos, el fundamento de todo lo que enseñamos es la Biblia. Por eso comenzamos ahí, porque si una persona no cree en la Biblia, no tiene en alta estima la Escritura, no la va a respetar, no se va a sujetar, no se va a someter a lo que la Biblia dice. Por eso aún nosotros, como hombres de Dios, que están llamados a enseñar la Escritura a otros en la iglesia local, en la familia, nosotros en primer lugar tenemos que tener esa mentalidad en nuestros corazones de que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Dios es la autoridad. Entonces por eso estábamos viendo un poco acerca de la inspiración, de que la Biblia es de origen divino, y eso nos muestra de la importancia de crecer por la enseñanza. R.C. Sproul lo dijo así: Dios ha puesto todo el poder para salvar en su palabra. Él no lo ha puesto en ninguna otra cosa más que su palabra. Así que si alguien quiere crecer en la fe, madurar en la fe, ser salvo, ser santificado, ser más como Cristo, lo que esa persona debe hacer es crecer por medio de la palabra. Es el único medio que da crecimiento y madurez espiritual. Y de nuevo, si ustedes, hombres, usted dice, mire, yo quiero crecer en mi relación con el Señor, yo quiero crecer en mi conocimiento del Señor, yo quiero crecer en madurez, yo quiero ser santificado en áreas en las que estoy siendo tentado, en áreas en las que estoy fallando, en las que estoy pecando. La única manera de hacer eso, hombres, es a través de las Escrituras. Es crecer por medio de la enseñanza que la palabra de Dios nos da. No hay tal cosa como 7 pasos para abandonar tal cosa, que lo venden como un gurú. No, 5 pasos para esto y que lo otro. Hay un paso, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una manera, ¿no? Y es a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros, hablando acerca de esto, ¿no?, el crecimiento espiritual se da a través de la palabra de nuestro Dios. Y por eso estamos haciendo este énfasis en el poder de la Escritura, porque solamente ahí es donde nos vamos a convencer. Solamente la Escritura nos puede transformar, solamente la Escritura nos puede hacer crecer. Entonces, más temprano vimos que la Biblia es de origen divino. ¿Cuál era el texto clave que estábamos hablando esta mañana? ¿Quién se acuerda? El 3:16, que nos dice que la Biblia es ¿qué? Inspirada por Dios, ¿no? Entonces tiene su origen en Dios. Luego vimos ese proceso en el que nos llega la Escritura, en el que se da la revelación bíblica, que es que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces veíamos eso, el origen de la Biblia es divino, viene de parte de Dios, y Dios utilizó hombres santos a través de su Espíritu para que registraran exactamente las palabras que Dios quiso comunicar. Entonces lo que tenemos en la Biblia, en los 66 libros de esta Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, si usted nota, les dije que esos 2 textos son claves.
Y esos dos textos están en el Nuevo Testamento. Y por eso es que mucha gente muchas veces dice, bueno, pero el Antiguo Testamento no habla de eso. Y presentan eso como si fuese un argumento de que como el Antiguo Testamento no habla de eso, entonces eso no es verdad. Y digámoslo así, que es un mal argumento que la gente presenta, ¿no? Porque la Biblia tiene un solo autor. O sea, el autor que la inspira es el Espíritu Santo, utilizando a estos 66 hombres. Pero por si eso no fuera poco, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que muestra este mismo patrón. Ojo, el patrón de 2 Timoteo y 2 de Pedro es el Espíritu Santo usando santos hombres para escribir la palabra de Dios. Ese es el origen y el proceso. Pero ¿ustedes qué creen? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es el equivalente a esos dos pasajes. Y yo desde que descubrí ese pasaje, hermanos, lo pongo en mi lista de top 3 de pasajes que hay que aprender cuando hablamos acerca de inspiración, cuando hablamos acerca del origen de las Escrituras. Porque de nuevo es un muy buen argumento para el que dice, el Antiguo Testamento no habla que la Biblia es inspirada. El Antiguo Testamento no dice que el Espíritu inspiró las palabras. Pero aquí les va, para todos, para que lo apunten. Mire Zacarías. Mire Zacarías, y quizás la manera más rápida de llegar a Zacarías es empezar en Mateo y devolverse 2 libros. Zacarías, ¿no? Si está en Mateo, puede devolverse de Mateo hacia atrás, va a llegar a Malaquías y ahí está Zacarías. Zacarías 7. ¿Estamos ahí en Zacarías 7? Sí. Mire este texto de nuevo, lo vamos a ver, y es el equivalente a 2 Timoteo 3:16 o 2 de Pedro 1:19 al 21. Y esto es, de nuevo, el Espíritu Santo que inspiró toda esta escritura, dándonos registro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca del origen y de este proceso en el que se nos da la Biblia. Y solamente para ver un poco el contexto, mire el verso 8. Zacarías 7:8, para ver el contexto, dice, vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces aquí en el contexto de versículos 8 al 10 tenemos un patrón que vemos en el Antiguo Testamento. Dios, la fuente, el origen de toda verdad bíblica, comunicando a sus profetas lo que el profeta, como el vocero de Dios, debía comunicarle al pueblo. Y aquí viene una advertencia de parte de Dios en boca de Zacarías al pueblo. El pueblo estaba siendo injusto. El pueblo estaba oprimiendo al pobre, oprimiendo al huérfano, descuidando a la viuda. Y el Señor les dice, no hagan eso. No, y en el versículo 10 al final, usted dice, ve, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No, estaban pensando maldad los unos contra los otros. Estaban siendo detractores, difamándose los unos contra los otros en este pueblo. Pero Jehová, en boca del profeta, dice, no hagan eso. Es una advertencia de parte del Señor. Y mira el versículo 11. La respuesta del pueblo. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Entonces, mire esa imagen. Zacarías, el profeta de Dios, va y amonesta al pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Se gira. Es como si yo les estuviera hablando aquí a ustedes y usted me da la espalda y empieza a caminar. Eso es una manera de decir, no me importa lo que tú digas. No me importa lo que tú estás enseñando. Y eso es lo que este pueblo hace. El verso 11 dice, ellos no quisieron escuchar. Y mostraron que no quisieron escuchar, dándose la vuelta y apartándose. Y dice no solamente eso, usted ve la rebelión de este pueblo que dice que se taparon los oídos para no oír. Pero ojo, lo que dice este versículo 11,
acerca de la manera externa en la que este pueblo respondió. Era solamente un reflejo de la manera en la que habían respuesto en sus corazones. Que se hayan volteado, que se hayan, como dice el texto, tapar los oídos, era un reflejo de su corazón. Y mira lo que dice el verso 12, este es el texto clave. Y pusieron su corazón como diamante. Entonces, el reflejo que ellos hacen con su cuerpo solamente era un reflejo de una condición de sus corazones. Se volvieron las espaldas, se taparon los oídos porque su corazón era como un diamante. Y ojo, en el contexto aquí que el corazón sea como un diamante no quiere decir que sea algo valioso. No quiere decir de que, uy, qué corazón tan hermoso, es como un diamante. No. De todas las piedras que hay, el diamante es la piedra más dura. El diamante es inquebrantable. El diamante, no hay láser, no hay taladro, no hay pulidora, no hay herramienta que rompa el diamante. Lo único que puede romper al diamante, ¿qué es? El mismo diamante, ¿cierto? Pero cuando el profeta está diciendo aquí, se dieron la vuelta, se taparon los oídos, su corazón era como diamante, es decir, durísimo, imposible de partir, imposible de quebrantar. Entonces lo que ellos hacen corporalmente era solamente un reflejo de la dureza de su corazón. Era solamente un reflejo de eso. Y hay una nota. Ustedes lo dijeron bien. Lo único que puede romper el diamante es el diamante. Y la Biblia se presenta como una roca. Y la Biblia misma dice que la Biblia es como una roca que taladra. Es como una roca que penetra. Y pensando en esa idea de un diamante que ninguno de nosotros va a poder romper. La única herramienta que podemos utilizar para romper el corazón de diamante de un incrédulo es la palabra de Dios. Es lo único que podemos hacer. Y eso nos lleva de nuevo a nuestro tema, la importancia de la enseñanza de las Escrituras. Mira, el incrédulo, nuestros familiares que no creen en Dios, tienen un corazón como diamante. Es un corazón impenetrable, inquebrantable. Habla de la dureza del corazón del incrédulo. Y la única herramienta, hermanos, que nosotros tenemos para que el Señor pueda transformar ese corazón es la enseñanza de las Escrituras. Solamente martillando ese corazón con la verdad de las Escrituras es que el Espíritu Santo puede quebrantar ese corazón de diamante, puede quebrantar ese corazón de piedra. Y de hecho es la promesa del nuevo pacto. Dios dice que en el nuevo pacto Él promete darle a Israel y a los incrédulos, cambiarles el corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón vivo, por un corazón blando, por un corazón que anhela a Dios en lugar de odiarlo. Entonces, Dios habla al pueblo a través del profeta. El profeta se da la espalda, se tapa los oídos, porque su corazón es un diamante impenetrable. La dureza del corazón del incrédulo que rechaza las palabras del Señor. Pero aquí está el punto. Mire de nuevo Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante. Y mire lo que dice el texto. Para no oír la ley ni las palabras de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. ¿Enviada por quién? Por su espíritu, ¿no? Pero dice el texto más, enviada por su espíritu, ¿por medio de quién? Los profetas. Entonces, en este texto usted ve el mismo patrón de 2 Timoteo 3:16 y de 2 de Pedro 1:19 al 21. Vimos que 2 de Pedro 3:16 nos habla que la palabra es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, enviada por Dios, tiene su origen en Dios, y que los santos hombres escribieron siendo impulsados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Ese es el mismo patrón que tenemos en este texto. Mírelo nuevamente, Zacarías 7:12. Pusieron su corazón para no oír como un diamante. Dice, ¿para no oír qué? La ley ni las palabras. Eso se refiere a la revelación de Dios, lo que había en las Escrituras hasta ese momento. La ley ni las palabras
que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Ahí tiene usted una referencia al Dios Trino, ¿no? La palabra de Jehová es Cristo. Cristo es el verbo encarnado, lo vimos en el verso 8, vino palabra de Jehová. Ese es el verbo encarnado, el verbo que vemos encarnado en Juan 1. Entonces, la palabra de Jehová, el verbo de Jehová, que Él enviaba por su espíritu, pero Él la enviaba por medio de los profetas. Entonces usted ahí tiene los mismos elementos de segunda de Timoteo y de segunda de Pedro. Origen divino, Jehová enviaba, guiados por el Espíritu, Él lo hacía por su Espíritu, santos hombres, los profetas. Usted tiene el mismo equivalente. Y de nuevo, esto es la mente del Espíritu Santo en las Escrituras. Usted ve la armonía que hay en las Escrituras, de que esto mismo que dice Zacarías aquí, es lo mismo que Pedro y Pablo escriben en el Nuevo Testamento, porque esto está apuntando a lo mismo. La Escritura tiene un solo autor. La manera en la que la Biblia nos llega a nosotros es por inspiración divina, tiene su origen en Dios, a través de su Espíritu, a través de sus siervos, los profetas y los apóstoles. Debido a que ellos no la recibieron, usted ve allí un juicio de parte de Dios. Dice que vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces vino enojo de parte de Dios porque ellos rechazaron la palabra que Él enviaba a través de sus profetas por el Espíritu Santo. Entonces, quiero que también tengan este texto presente. No quería dejar pasar el tiempo sin que vieran ese texto. Les pregunto, ¿es clara la conexión? ¿Sí ven clara la conexión de este texto con 2 Timoteo y 2 de Pedro? ¿O quieren que explique algo más de esto o está bien? Porque esa es la idea, que ustedes puedan ver estos tres textos, porque estos tres textos de nuevo son esenciales cuando hablamos acerca de la doctrina, de la inspiración, de la palabra de Dios. Esos textos, se lo ve, indican el mismo patrón, su origen en Dios, a través de su Espíritu, usando a sus siervos, los profetas o los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estos hombres escribieron, registraron exactamente lo que Dios quiso que ellos escribieran, lo que Dios quiso comunicar. Dice un autor, la Escritura es enteramente el producto del Espíritu de Dios, que habla por medio de los profetas y los apóstoles, y al mismo tiempo es totalmente el producto de la actividad de los autores. Entonces lo que este hermano está resaltando aquí es esa autoridad doble que la Escritura tiene. Tiene su origen en Dios, pero Dios utiliza hombres santos para que la escriban. Y volvemos al punto. Por eso es que podemos decir, ¿quién escribió Romanos? La escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero el que la escribió realmente, ¿cierto? Con pluma y tinta y mano y pergamino fue Tercio. Pero toda esa obra allí está siendo, ¿cierto?, dirigida por el Espíritu Santo. Tenemos el mismo ejemplo con Pedro. El Evangelio de Marcos, muchos de la historia de la iglesia dicen que el Evangelio de Marcos son las memorias de Pedro escritas por un escriba, ¿no? En ese caso, Marcos. De que Pedro está contando su vida y su experiencia con el Señor Jesucristo, y es Marcos el que lo está registrando. Entonces ahí tenemos también muchos de estos ejemplos. Usted sabe que muchas de las epístolas, incluso Pablo estaba en prisión, ¿no? Y no tenía a lo mejor mucho acceso a tinta y pergamino y escribir, además que era algo caro, pero alguien lo registraba por él. Pero de nuevo, en todos esos elementos, el que está en control de todo eso es Dios. No, Dios es el que está supervisando esta obra de inspiración a través de su Espíritu Santo. Entonces, aquí para avanzar un poco, también es importante que veamos la perspectiva que Jesucristo tenía de las Escrituras.
¿no? Porque estamos llamados a ser como Jesucristo, ¿no? Si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Y Jesucristo tenía en alta estima las Escrituras. Jesucristo creía, podemos decirlo así, en la inspiración verbal plenaria, que es lo que hemos estado también aprendiendo. Por ejemplo, Jesucristo afirmó la autoridad divina y humana. Alguien, por favor, que busque Marcos 12:36. Marcos 12:36. Vamos a hacerlo así para avanzar aquí. ¿Quién va a buscar ese de Marcos? Tengo otro texto aquí. ¿Quién dijo yo? Gulliver, listo. Marcos 12:36, Gulliver. Alguien que busque Lucas 16:17. ¿Quién dijo yo? Tiquio. Muy bien. Alguien otro que busque Lucas 24:27. Adrián. Y otro que busque, bueno, vamos a ir todos allá a Mateo 22. Ahí vamos a terminar. Entonces, vamos a ver estos pasajes rápidamente para de nuevo ver en la Biblia misma lo que Jesucristo pensaba acerca de las Escrituras. Porque de nuevo, Él es nuestro ejemplo, ¿cierto? Tenemos que seguir las pisadas del Maestro y vamos a ver qué opinaba Jesucristo acerca de las Escrituras para afirmarnos también nosotros en eso, con el propósito de crecer por medio de la enseñanza. Entonces dijimos que Jesús afirmó la autoridad divina y humana. Ahorita hablábamos de eso, ¿no? De que hay un aspecto humano. Pablo escribió, Tercio escribió, Marcos escribió, Pedro escribió, pero también hay un aspecto divino. El Espíritu Santo les guió. Y Jesucristo afirma eso en Marcos 12:36. ¿Quién dijo Marcos 12? Gulliver. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Marcos 12:36, en Marcos 12:36 Jesucristo está citando el Salmo 110, que el Salmo 110 es un salmo que David escribió. Pero escuche lo que Jesús dice. Jesús no solamente está diciendo, David dijo esto, sino que menciona a David y al Espíritu. ¿Cómo dice otra vez el principio, Gulliver? Marcos 12:36. Perdón, sí, 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. David dijo por el Espíritu Santo. Jesús está enfatizando eso, de que no fue que a David se le ocurrió en un día que se inspiró tomar el arpa y escribir el Salmo 110. No. David lo escribió, pero lo que él dijo, lo que él escribió, lo hizo por el Espíritu. Y ahí en Marcos 12:33 Jesús está afirmando ambas verdades, de que el Salmo fue escrito humanamente por David, pero el aspecto divino es que el Espíritu fue el que llevó a David a escribir el Salmo 110. Y eso aplica para el resto de Salterio y el resto de textos de la Escritura. Pero ese texto es clave porque Jesucristo habla y dice, David dijo por el Espíritu. Entonces vemos Jesucristo afirmando la autoridad divina y humana. Jesús también reconoció en varias oportunidades a los escritores del Antiguo Testamento. Jesús menciona a Adán, Jesús menciona a Moisés, Jesús habla acerca del profeta Isaías, Él habla acerca de Daniel. Y esto es muy importante porque hoy en día hay muchas enseñanzas de teólogos liberales que rechazan la Biblia, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, que dicen, por ejemplo, Adán no fue un personaje real. Dicen que, por ejemplo, Isaías no era un solo personaje, sino que eran 3 Isaías los que escribieron. Y tienen todo este tipo de teorías y de mentiras que enseñan para... también dicen que Jonás, ¿no? De que la historia de Jonás no es real, de que eso es una historia ficticia, de que es una parábola, de que eso realmente nunca ocurrió. Pero incluso Jonás, el Señor Jesucristo cita a Jonás. ¿Y eso qué nos está mostrando? De que la manera en la que Jesús entendía las Escrituras era de una manera literal, gramatical, histórica. De que cuando la Biblia dice que Moisés escribió, ¿cierto?, los primeros 5 libros de la Biblia,
de que cuando se nos habla de que Moisés escribió Génesis, de que Moisés escribió el Éxodo, de que él escribió Deuteronomio, Jesús afirmaba eso. De que cuando la Biblia nos habla acerca de la historia de Jonás, Jesús creía esa historia. No, de que cuando la Biblia nos habla acerca de Daniel, de las profecías de Isaías, etcétera, Jesús recibió esas palabras como inspiradas por Dios. De nuevo, podemos ver que Jesucristo enseñaba una hermenéutica gramatical, literal, histórica. Y uno lo puede ver ahí reconociendo a estos personajes. Para Jesús, lo que Moisés dijo o lo que David escribió era todo la palabra de Dios. Jesucristo comprendía que las palabras de Moisés y las palabras de los profetas eran palabras que venían del Espíritu de Dios, que tenían un origen divino. Y un ejemplo de eso es este. David dijo por el Espíritu. También Jesús afirmó, ahorita hablábamos, ¿no?, de la inspiración verbal y plenaria. Y alguien iba a leer Lucas 16, 17. ¿Quién iba a leer ese texto? Yo. Adelante. Tiki. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, ¿cierto? Y que se frustre quiere decir que se deje de cumplir. Y de nuevo, ahí Jesús, lo hemos visto en Mateo 5, 18, pero también lo menciona en Lucas, ese aspecto de que cada palabra, cada elemento gramatical que hay en las Escrituras se van a cumplir, porque Jesús está afirmando la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Y ese texto es clave. Jesús dice, más fácil, este mundo deja de existir que una palabra de la Biblia se deje de cumplir. Y de nuevo eso nos muestra el estándar, la manera en la que Jesucristo pensaba acerca de la revelación de Dios. Y también hay en Lucas, ¿estás ahí todavía en Lucas, no, Tiquio? Puedes ir al 24, capítulo 24, 27. O ese lo tenía alguien, ¿no? Adrián, ibas, ¿no? Adrián, perdón, ahí Adrián lo lee. 24, 27. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, eso en Lucas 24, 27, Jesús está afirmando la inspiración plenaria. O sea, en Lucas 16, 17, vimos a Jesús afirmando la inspiración verbal. Las jotas, las tildes, todo eso es inspirado por Dios, por lo tanto es verdad, tenemos que enseñarla y se van a cumplir. Pero Jesús también afirmó la inspiración plenaria. Y hablamos más temprano que la inspiración plenaria es todos los géneros que hay en la Biblia, todas las partes que componen a la Biblia, eso también es inspirado por Dios. Y en ese texto de Lucas 24, 27, vemos al Señor Jesucristo hablando, predicando, enseñándole a sus discípulos después de la resurrección acerca de eso. Él afirma nuevamente, como decía ahí, Adrián, por favor. Y comenzando desde Moisés. Pregunta, comenzando desde Moisés, ¿a qué se está refiriendo ahí? A los primeros 5 libros, ¿no? Comenzando desde Moisés. Y eso es como casi redundante, ¿no? Comenzando desde Génesis, comenzando desde el principio. Porque ¿quién es el primer escritor de todo el canon? Moisés, ¿cierto? Y dice, comenzando, ¿desde dónde, Adrián? Sigue leyendo ahí. Y siguiendo por todos los profetas. Y ahí está la segunda parte de digámoslo así, el conjunto de libros del Antiguo Testamento. Usted sabe que el Antiguo Testamento tiene 3 partes, ¿no? Tiene la ley, tiene los profetas y tiene los escritos. Así se divide el Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? La ley, los profetas y los escritos. Si usted llega a comprar una Biblia hebrea, una Biblia en hebreo, una Biblia que está totalmente en hebreo, usted va a notar que esa Biblia sigue ese patrón.
empieza con los escritos de Moisés, pasa a los escritos de los profetas y luego tiene los escritos. Y esas son las tres partes. De hecho, a eso le llaman Tanakh. Así lo llaman los judíos, esas tres partes de la Biblia hebrea, ¿no? La Tanakh. Y es una abreviación, ¿cierto? Ta se refiere a Torah, que es la palabra hebrea para la ley, ¿cierto? Tanakh, luego está Na, que es la palabra hebrea para profetas, que en hebreo es Nebihim. Nebihim. Entonces, Tanakh, Ta, Torah, Na, Nebihim, que es profetas, y luego está los escritos, que en hebreo escritos se dice Ketubim. Entonces, ese es el modelo en que el Antiguo Testamento se completa el canon. En la Tanakh, la Biblia hebrea, y está compuesta de esas tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Y en ese texto que Adrián está leyendo, que estamos viendo en Lucas 24-27, Jesús está afirmando eso. Él está afirmando que esas tres partes que componen todo el canon del Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Vuélvalo a leer ahí, Adrián, por favor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que deben decir. Ahí está. Y es una afirmación muy potente, Jesucristo. Recuerda, ese es Jesucristo hablando. Y Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que la ley de Moisés, que los profetas y los escritos, que Él es el tema del Antiguo Testamento. Cristo es el tema. Todos estos temas, de alguna manera, todo este conjunto del Antiguo Testamento, de alguna manera señala a Cristo. Nos habla de Cristo. O sea, y esto es diferente a decir de que Cristo está en cada versículo, ¿no? Es diferente decir que Cristo es el tema a decir que Él está en cada versículo. Tenemos problemas con esa declaración. A veces es difícil encontrar a Jesucristo en versículos, por ejemplo, donde dice el impío en su corazón, no hay Dios. O sea, ¿cómo apunta ese versículo a Cristo? ¿Acaso Cristo dice eso? Eso genera muchos problemas. Es mejor decir que el tema de las Escrituras es Cristo. Y ahí sí puedo entender cómo Salmos 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sí puedo entender cómo eso apunta a Jesucristo, ¿no? A través de conectarlo con Romanos y viendo toda la Escritura como un todo, interpretándola a la luz de eso. Pero Jesucristo mismo dice ahí eso. Le está hablando acerca de los profetas, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas, yéndose hasta las Escrituras, mostrándoles cómo ellas daban testimonio de Él. ¿Usted se imagina esa enseñanza de Jesucristo a sus discípulos? Él prácticamente les dio una clase de seminario, no sé en cuántas horas. Les dio panorama del Antiguo Testamento. Los llevó desde Moisés hasta el último libro del Antiguo Testamento, mostrándoles cómo Él era el tema de las Escrituras. Y de nuevo, eso está mostrando ese énfasis en Jesús, en que todas las Escrituras, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, dan testimonio de Él. Es decir, todo eso es inspirado por Dios, todo eso es de origen divino y todo eso es de beneficio para nosotros. Mira algo más ahí en Mateo, devuelva hacia ahí, vaya en Mateo 22. Mateo 22, el versículo 32. Vemos a Jesús enseñando una doctrina que es la resurrección de los muertos. Él enseña la doctrina de la resurrección de los muertos y basado en el tiempo de un verbo, es decir, basado en un aspecto gramatical. Que esto es muy impactante porque esto está de nuevo haciendo énfasis en la inspiración verbal, de que no solamente cada palabra es inspirada, sino el tiempo verbal en el que Dios la revela. Y usted ve eso en Mateo 22, 32. Bueno, véalo desde el 29, para ver de nuevo el contexto. Usted sabe que en el contexto se le acercan a Jesucristo una secta, los saduceos,
y esta secta de judíos no creía en la resurrección. Ellos negaban la resurrección de los muertos. Entonces le hacen una pregunta a Jesucristo acerca de la resurrección, tentándolo, haciendo que Jesús diga una herejía o enseñe una blasfemia, pero el verso 29, mire, Mateo 22, 29, Jesús les responde diciéndoles: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, mire lo que dice Jesús: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba por su doctrina. Entonces, Jesucristo, de nuevo, el contexto de estos que negaban la resurrección, le hacen una pregunta. Esta muchacha estaba casada con este señor. Ese señor se murió y ella se casó con el hermano del señor. Pero el hermano de ese señor también se murió y se casó con el tercer hermano. Entonces ellos inventan un caso y le preguntan a Jesús: en la resurrección, ¿quién va a ser su esposo? ¿El primero o el último? ¿O quién va a ser el esposo de todos ellos? Y ellos de nuevo estaban haciendo esa pregunta para tratar de decirle a Jesús: mira lo absurdo de tu enseñanza de la resurrección, porque cuando resucite, ¿con quién se va a casar? Y Jesús le dice: ustedes cometen erran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y Jesús les explica: cuando la gente resucite, no van a resucitar para volverse a casar. Van a resucitar con cuerpos glorificados y no van a tener necesidad de volverse a casar. Van a ser como los ángeles, en el sentido de que los ángeles no participan de matrimonio, no participan de intimidad sexual. Entonces Jesucristo les responde y les muestra que con su respuesta le está diciendo: si ustedes creen que mi enseñanza de la resurrección es loca, es mucho más loco lo que ustedes están pensando, porque ustedes están ignorando lo que las Escrituras dicen. Y Jesús les da esta revelación de que cuando resucitemos con cuerpos glorificados no nos vamos a dar en casamiento. Y Jesús habla acerca de la resurrección diciendo, ¿no?, en el verso 31, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No lo está diciendo yo fui su Dios, ¿no? Está diciendo: yo soy el Dios de ellos después de que ellos ya habían muerto. Y lo sigue diciendo años después de que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto. ¿Por qué? Porque si bien estaban muertos biológicamente, estaban vivos delante de Dios. Y por eso Jesucristo, digámoslo así, enfatiza el aspecto, la doctrina de la resurrección basado en el tiempo verbal de una palabra, ¿cierto? Dios dice: yo soy el Dios de ellos, porque ellos viven eternamente en mi presencia. Y la esperanza de todo creyente es que en el estado eterno el Señor va a darnos cuerpos glorificados. Él nos va a resucitar y darnos cuerpos glorificados para que pasemos con Él toda la eternidad, ¿no? Y esto uno lo puede ver más en el Nuevo Testamento, ¿no? La verdad de la resurrección futura y cómo cuando un cristiano muere pasa a la presencia del Señor inmediatamente, ¿no? Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Por eso Dios puede decir: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos viven eternamente en mi presencia y el Señor les va a resucitar, ¿cierto?, al final de los tiempos para pasar la eternidad con Él. Esto es un poco más fuerte allí, pero es bien interesante también ver este pasaje. Y también el Señor afirma la necesidad, ¿no?, del cumplimiento del Antiguo Testamento. Usted ve que en muchas cosas que Jesús hizo durante su ministerio terrenal, Jesucristo decía: esto tiene que hacerse
para que se cumplan las Escrituras. De hecho, empezando con su bautizo, ¿no? Usted ve que Juan el Bautista dice, el que viene después de mí es mayor que mí, no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. Y cuando llega el Señor Jesucristo a ser bautizado, Juan el Bautista le dice eso, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Y Jesús le dice, hazlo porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y usted ve durante todo el ministerio de Jesús, ¿no? Que Él incluso en la cruz dice, tengo sed para que se cumpla lo que la Escritura había dicho. Y nada más en la vida de Jesús, ¿no? Desde su nacimiento hasta su resurrección, se cumplen cientos de promesas del Antiguo Testamento. Usted lo ve desde el anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel está citando el Antiguo Testamento, está citando Zacarías, está citando Miqueas, está citando a los profetas, porque la vida de la persona, el ministerio, la obra de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de muchas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y Jesús hizo cosas, decía cosas conforme a la voluntad del Padre para que se cumpliese lo que dice la Escritura. Incluso usted lo sabe, hace poco tuvimos el Domingo de Ramos, ¿no? Y en el Domingo de Ramos entra el Señor Jesús en un pollino de asno, ¿no? En un burro a la ciudad. Y eso era algo que los profetas profetizaban. Y usted lo ve constantemente para que se cumpliese lo que dice la Escritura. Entonces, usted ve esta es, digámoslo así, la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo de las Escrituras. Él las tenía en alta estima, Él constantemente apuntaba a la palabra de Dios, se sometía a la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios a sus discípulos. Y usted ve al Señor Jesús enseñando a sus discípulos desde el momento en que los llama a caminar con Él, hasta incluso el momento en el que resucita, hasta antes de ascender. Usted ve el ministerio de Cristo siempre enseñándoles las Escrituras a sus discípulos. Es por eso de nuevo que caemos de nuevo a la gran comisión. Antes de ascender, Él mismo les dice a ellos, lo que ustedes han aprendido de mí, eso ustedes tienen que ir por todas las naciones y enseñar a otros. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Ese es el mandamiento que tenemos del Señor, que tengamos en alta estima la palabra y que estemos motivados también a enseñarla así. Déjeme terminar nada más con un texto más y espero que esa sección de inspiración, de el origen de la Escritura, de cómo toda la Escritura es de origen divino, es la única que tiene poder para transformar, nos anime a lo que vamos a ver aquí a Primera de Pedro. Y vamos a terminar ahí en Primera de Pedro. Mire Primera de Pedro 1, y aquí vamos a ir terminando, hablando de nuevo de la importancia de crecer, y les animo a eso, hermanos, y de nuevo, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Si usted realmente quiere crecer en su vida espiritual, usted quiere crecer en su madurez como esposo, como hombre piadoso, como hijo, como miembro de la iglesia, la clave, hermanos, está en atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Que enseñemos la Escritura, que la aprendamos, que la meditemos, que la obedezcamos. Esa es la clave, ese es el primer, digámoslo así, paso, es el fundamento de todo, ¿no? Como también lo decía ahorita Mago, eso nos va a ayudar a interpretar este mundo en los lentes de la Escritura, ¿no? Lo que decía Mago ahorita de las flores, de los campos, de que uno piensa naturalmente, es el buen sol, es la buena brisa, son las abejas, etcétera, pero una cosmovisión bíblica va más allá de eso y dice, no, es la bondad de Dios, ¿no? Y nos lleva a pensar en Salomón, ¿no? De que consideren las flores del campo, los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Cuánto más nuestro Dios va a tener cuidado de lo que vestimos, ¿no? De lo que comemos. Y eso, hermanos, de verdad,
seamos intencionales con aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida. Nosotros creemos que Dios es soberano, ¿no? Y que la soberanía de Dios significa de que todo lo que pasa en este mundo para el creyente es para nuestro beneficio. De que todo lo que pasa en este mundo el Señor lo utiliza para bien. Esto es para los que aman a Dios. Entonces, apliquemos ese principio bíblico a nuestra vida. De que si el día de mañana nos pasa algo injusto, si el día de mañana nos echan del trabajo, si el día de mañana nos roban, no pensar en términos carnales y humanos de una vez, me voy a vengar, ojalá lo encuentre, antes de echarme voy a dañar todos los documentos de la empresa para que nadie me pueda reemplazar. En vez de pensarlo así, pensar con la soberanía de Dios. Esto que me está pasando ahorita mismo es exactamente la voluntad de Dios para mi vida. Esto viene de parte de Dios. Es una injusticia, es una enfermedad, es algo malo, es lo que sea. Pero esta es la voluntad de Dios para mi vida. O sea, esto me está pasando a mí para que yo sea formado más a la imagen de Cristo. Esto me ayuda a mí para bien, en lugar de pensarlo en términos de qué injusticia, cómo me hacen esto, por qué no me pagaron ese dinero, por qué no me volvieron más en los taxes, mire yo todo lo que he pagado. En vez de pensarlo así, esta es la voluntad de Dios para mi vida. O sea, Dios es el que tiene cuidado de mí. Esta es la soberanía de Dios aplicada a nuestras vidas, ¿no? Y hermanos, eso nos va a librar de vivir de ansiedad, de vivir preocupados. Literalmente estamos viviendo Mateo 6. No, Dios es el que hace llover sobre buenos y malos. Dios es el que hace crecer las flores del campo, ¿cierto? Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que nosotros le pidamos. Y eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es difícil, pero hermanos, es muy práctico y es de mucho crecimiento espiritual. Pero para eso, de nuevo, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder en ese mismo instante donde estamos todos tentados a pensar y a actuar carnalmente, todos lo somos, pero en ese mismo instante, aún teniendo pensamientos carnales y pensando que injusto, ¿cómo me pasa esto a mí? Que el Espíritu Santo traiga a memoria la palabra y decir, no, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Si yo creo que Dios es soberano, esto que me está pasando no es un accidente, esta es la voluntad de Dios. Y Señor, como esta es tu voluntad, ayúdame a afrontar esto con la mejor actitud, con la actitud piadosa, confiando en ti, entregando mi vida a ti. Y hermanos, eso de nuevo, literal, es desprenderse y dejar de valorar este mundo y valorar lo que verdaderamente importa. Les voy a dar un ejemplo muy bobo, pero uno tiene que empezar con cosas pequeñas. En serio, son las pequeñas victorias, hermanos. Lo que nos ayuda, lo que nos prepara para las grandes tentaciones y ese tipo de cosas. Es un ejemplo muy bobo, pero yo casi siempre en mi carro tengo 2 balones de fútbol, ¿no? Listo para jugar, ¿no? Donde sea que se arme la reta. Y el martes pasado jugamos con unos amigos de la iglesia y uno de mis balones es un balón que le tengo mucho aprecio porque mi esposa me lo compró en el Mundial del 2022 que le regalaron a Argentina, que Argentina ganó. Y es el balón oficial, ¿no? Del Mundial, de Qatar y esto. Y incluso a veces cuando íbamos a jugar, no, jueguen con ese. Y ese lo tenía ahí como guardadito, ¿no? Pero este martes era especial, entonces saqué el balón especial. Y jugando, cuando terminamos, solamente me aparecía el otro balón, que es un balón como de $8. Y no aparecía el balón de Qatar. Y puse a todos los hermanos, no, ¿quién buscó? Y estábamos buscando el balón, yo decía, ese balón. Y habían 3 hermanos que me estaban ayudando a buscar el balón, ya estaba oscuro, ¿cierto? Con sus celulares y yo también. Y tomé mi celular y iba a escribir en el grupo de fútbol que tenemos. Hey, hermanos, el que haya botado el balón, responda, ¿no? Porque siempre que patean el balón tienen que irlo a buscar y traerlo. Y les estaba ya escribiendo en el grupo, hey, se perdió el balón de Qatar, hay que buscarlo y el que lo pateó y no lo trajo, pues tiene que pagarlo. Y cuando escribía eso, en serio, hermanos, ahí como dicen algunos mexicanos, me cayó el 20 de ¿qué estoy haciendo? Aún en esto es la voluntad de Dios. Y por eso le digo, son ejemplos bobos, pero son las cosas pequeñas. Y más allá de eso, yo estaba pensando,
¿por qué tengo este apego a una cosa material? Como que este no es mi mundo, es simplemente un balón de caucho que está inflado por aire. Sí, tiene un valor especial, un valor sentimental, me lo dio mi esposa y esto. Pero hermanos, estoy abriendo mi corazón, estoy yo batallando con eso mismo. Y me estoy tratando de excusar diciendo, bueno, está bien, no me importa el balón, pero igual voy a mandar el mensaje para que ellos sepan. No, porque fueron irresponsables. En serio, estoy batallando con esto en mi mente, pero ¿cuál es el punto? Si verdaderamente no me importa este balón, si verdaderamente no tengo apego por las cosas materiales, ¿por qué entonces voy a mandar este texto para que alguien se sienta mal? ¿No? Y si se perdió el balón, pues esta es la voluntad de Dios, que yo perdiera ese balón. ¿Sí me entiendes? Está bien. O sea, lo estuve pensando varios minutos ahí no, voy a mandar, hey hermanos, alguien vio el balón. Ya estaba tratando de cambiar mi tono, ¿no? Al principio era, el que lo votó lo paga. Segundo es, alguien lo vio. Y tercero es, hey hermanos, si usted... Pero yo en mi corazón sabía de que mi deseo era que alguien respondiera, que alguien me responda por mi balón, ¿no? Pero... Y solamente por la gracia de Dios, ¿cierto? Estaba batallando con eso, de que es algo material, o sea, realmente no importa. Y bueno, todo esto para decirle que, hermanos, son las victorias, son en esas batallas pequeñas lo que nos ayuda a ir creciendo espiritualmente, porque le estoy también diciendo a mi carne quién está en control, ¿no? O sea, es el Espíritu Santo que está habitando en mí, que nos está ayudando a batallar. Y debemos pensar bíblicamente, esto es solamente un balón, esto es algo material, esto la verdad no importa, y esta es la voluntad de Dios para mi vida, está bien, ese balón no me hace menos santo, no me hace más piadoso, ese balón no me da, no me quita, está bien, se perdió, no pasa nada. Pero cuando pensamos así, del otro lado de la batalla es donde viene el crecimiento espiritual, porque de nuevo son las pequeñas victorias en estas batallas, hermanos, lo que va construyendo digámoslo así, ese músculo, ¿no? que nos da la victoria en otros elementos. Alguien que habla mucho de eso es el pastor John MacArthur. Él dice que muchas veces después de comer siempre le gusta tener un postre, ¿no? Algo dulce, y no tiene, digámoslo así, problemas de azúcar o algo, pero muchas veces, aunque cuando dan torta de chocolate, que es su favorita, muchas veces él decide no comerla. Pero ¿cómo no vas a comer pastel de chocolate? Es tu favorita, pastel de chocolate con té. Y él dice, no la voy a comer. Y él dice, él hace eso para mostrarle a sus deseos quién está en control. ¿Cierto? De que cuando a uno se le antoja algo, inmediatamente lo compra, lo hace, uno está siendo dominado por sus emociones. De la misma manera, cuando a usted se le da el antojo de, uy, esa hermanita que me está haciendo ahí el cuadre, que me está haciendo allí cambio de luces, esta que me está echando los perros. Y si usted tiene antojo de eso, usted no va a tener problema en ceder, porque usted ya ha estado cediendo a otros patrones de tentaciones o de cosas. Y el punto de esas pequeñas victorias es ejercer el dominio propio que tenemos como creyentes, ¿no? La Biblia dice en Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es un ejercicio que uno puede hacer. Voy a ejercer dominio propio sobre mis emociones, sobre mis antojos, y si bien me puedo comer 1 o 2 pasteles o 5 hamburguesas, ahí está. Esta vez voy a decirle a mi carne, voy a mostrarle a mis antojos que yo todavía, solamente por la gracia de Dios y el poder del Espíritu, puedo abstenerme de cosas. Y de nuevo, eso es entrenamiento para nuestro ser. Entonces, animarlos a esos hermanos. Llénese de la palabra, medite las Escrituras, memorice la Escritura, enseñe la palabra a usted mismo. Y cuando usted esté tentado en cosas pequeñas batallas que se dan, que el Señor le otorgue victoria por medio de su Espíritu, de que usted empiece a aplicar esos principios bíblicos que usted está aprendiendo a su vida, y usted va a ver la bendición de obedecer al Señor. Usted va a ver el crecimiento espiritual que eso trae. Y termino aquí con 1 de Pedro 1, 22. Por eso es que no pudimos tener la reta hoy, porque ese cuate me botó el balón. Pero el otro año, hermano, no se preocupen. Sí. No lo encontramos.
Se perdió, había mucha gente ahí también. Sí, pero está bien. Cambió de dueño, ahí está. Ahí está. Bueno, primero en segunda de Pedro 1. Perdón, primera de Pedro 1, 22. 22, muy bien. ¿Alguien quiere leer hasta el verso 25, por favor? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Entonces, ahorita estábamos hablando de eso, ¿no? De llenarnos de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso va a traer crecimiento, ¿no? Y eso es el tema, el crecimiento a través de la enseñanza. Y este texto que leímos aquí, el verso 22, dice exactamente eso. ¿No? Usted quiere crecer en madurez, usted quiere crecer en su santidad, usted quiere crecer en su pureza. El verso 22 dice, habiendo purificado, ¿no? O lavado vuestras almas, ¿cómo? ¿Qué dice el texto? Por la obediencia a la verdad. Entonces, de nuevo, este texto está apuntando a lo mismo. Usted quiere crecer espiritualmente, quiere madurar, obedezca la verdad de la palabra de Dios. Y es obedecerla de nuevo en esas luchas pequeñas, en esos elementos pequeños. Pero eso es lo que nos purifica, la obediencia a la verdad. Dice ahí, mediante el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos capacita, de nuevo, el que nos da la fuerza para poder obedecer la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer, y es el mismo Espíritu el que nos santifica a través de esa obediencia a la palabra. Mira el verso 23, también hay un énfasis en la Escritura. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hace renacer a una persona? ¿Qué es lo que transforma a una persona? La palabra de Dios, ¿no? Que vive y permanece para siempre. Y Pedro muestra de que eso no es una idea que él se inventó. De nuevo, Pedro está mostrando que esto es algo que el Antiguo Testamento testifica. Y él hace eso citando al profeta Isaías. Entonces él dice, obedezcan la verdad para ser purificados por medio del Espíritu, porque la única elemento que nos hace renacer es la palabra del Dios vivo que permanece para siempre. Y él dice en el verso 24, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La seca se cae y la flor la hierba se seca y la flor se cae. Está diciendo que todo en este mundo es perecedero. Todo en este mundo tiene una fecha de expedición, de vencimiento, ¿no? Usted compra el jamón, usted compra las hamburguesas y todo dice, consúmase antes de septiembre del 26. Usted y yo también tenemos una fecha de vencimiento. No, el Salmo 139 dice que nuestros días están contados. Solamente el Señor sabe cuántos son nuestros días, cuándo es nuestra fecha de vencimiento. Pero todo en este mundo, la hierba, la flor, toda carne, tiene una fecha de vencimiento. Sin embargo, el verso 25 dice que la palabra del Señor permanece para siempre. La hierba se va a secar, la flor se va a caer, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y eso es algo eterno, ¿no? Que habla de la eternalidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a permanecer por siempre. Y dice Pedro, ahí después de citar a Isaías, él dice, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. De nuevo, entonces él dice,
Y esa palabra de la que habla Isaías es la palabra que yo les estoy enseñando. Entonces usted ve ese énfasis en la palabra de Dios que purifica, la palabra de Dios que hace renacer, la palabra de Dios que permanece para siempre. Esa palabra es la que nos ha sido anunciada, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo está Pedro, digámoslo así, construyendo su argumento, ¿no? Ser purificados por la obediencia a la verdad por medio del Espíritu. Luego habla acerca de la palabra del Señor que es la que nos hace renacer. Cita a Isaías para hablar de que la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, y eso es lo que sabemos por el Evangelio. Y mire lo que hace en el capítulo 2. Ese argumento del poder, la eternalidad, la purificación de la palabra. Mire el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o las murmuraciones. Entonces, él está hablando acerca de cómo la palabra de Dios nos purifica. ¿Y cómo empieza la palabra de Dios a purificarnos? ¿Cómo empezamos a crecer por medio de la palabra de Dios? Cuando la estamos leyendo, cuando la estamos obedeciendo, cuando la estamos meditando. Lo que la palabra de Dios está haciendo es nos está limpiando, nos está purificando de todo lo que dice el verso 1, ¿no? De malicia, de engaño, de hipocresía, de envidias, de detracciones. Cuando la palabra de Dios, hermanos, está en ustedes, cuando la palabra de Dios está obrando en sus corazones, los está purificando de este tipo de asuntos. Por eso él dice, si la palabra está obrando en usted entonces está desechando este tipo de cosas por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu. Y todos como creyentes debemos estar creciendo en estas áreas, ¿no? Es de nuevo la importancia del crecimiento por la enseñanza. Desechando de nuevo, usted lo puede ver en 3 patrones ahí. Verso 1 habla de desechar. Verso 2 habla de desear. Mírenlo ahí, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No sé, esto para mí está muy, muy fresco en mi mente, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 1 año y 1 mes. Y yo no sé, los primeros 8 meses, especialmente los primeros 3, 4 meses, mi esposa tenía que darle de comer casi cada 2 horas. Y uno siempre que, o yo por lo menos, siempre que pensaba en Pedro, pues pensaba en eso, porque está hablando acerca, ¿no? de niños, ¿no? Niños recién nacidos que desean leche espiritual. Y mi hijo, no, o sea, si no come, está llorando, está gritando, ¿no? Y ustedes los que tienen hijos, no, los que tienen bebecitos pueden dar testimonio de eso, el bebecito no le importa si es la 1 de la mañana, si es las 3, si estoy muy cansado, si son las 5. Él no le importa absolutamente nada. El bebecito, el recién nacido, necesita su leche cada tanto, muy de seguido, para poder crecer. Porque la leche materna es la que le provee los nutrientes, los alimentos, el sistema, todo lo que el bebito necesita para su desarrollo. Si usted desprende a un niño antes de tiempo de la leche materna y no le da fórmula ni nada, ¿qué pasa con el bebé, con ese bebito? Se va a morir, porque no está recibiendo los nutrientes necesarios para alimentarse. Pero esto es muy tremendo lo que Pedro está diciendo aquí, porque nos está diciendo a nosotros, adultos, hombres mayores, que deseemos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Y si nos ponemos a pensar, a mí me confrontaba mucho eso, porque yo pensaba, y hasta como con un deseo de qué bueno que yo deseara la palabra de Dios, como mi hijo desea que mi esposa le alimente. Si yo hiciera eso, uno estaría, hermanos, constantemente de nuevo leyendo la Escritura, meditando en la Escritura, reconociendo eso, ¿no? Que el único medio que nos puede nutrir, el único medio que nos puede proteger, el único medio que nos puede dar crecimiento espiritual es la enseñanza de la palabra de Dios. Es exponernos a las Escrituras. Yo creo que todos nosotros experimentamos eso, ¿no? Hay días, semanas en las que uno viene seco,
seco, seco, sin leer las escrituras, sin meditar en las escrituras, y el Señor tiene misericordia y uno llega a sacar una hora, está uno leyendo, está uno estudiando y termina uno, y uno es como que quisiera que este momento no se terminara. O sea, quisiera no tener que ir a esta reunión, quisiera no tener que ir a este lugar, ¿no? Porque este momento es tan nutritivo, tan enriquecedor para mi alma. Pero eso no debe ser un evento de cada domingo o de cada retiro de hombres. Eso tiene que ser una realidad todos los días de nuestra vida, que podamos desear la leche espiritual no adulterada como niños recién sabidos, sabiendo que si no la recibimos, vamos a morir. Recuerde que en Juan 6, Jesús exhorta a sus discípulos y Jesús le dice a los discípulos, esa palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir, porque muchos de los discípulos lo habían abandonado. ¿Y qué le dice Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No, eso está en Juan 6:66. Pedro reconoce, si esta palabra es dura, hay cosas que la Escritura dice que es difícil de obedecer por nuestro ego, por nuestro pecado, pero Pedro dice, ¿a dónde más iremos? Pedro ha reconocido que la fuente de la verdad, que la única fuente de vida eterna son las palabras de Dios, son las palabras de Cristo, y por eso él dice, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y es ese mismo apóstol que nos está diciendo aquí, en 1 de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos esa leche espiritual, porque es la única que les puede dar vida eterna, y él lo dice. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos hablando acerca de crecer a través del conocimiento. Eso comienza con un deseo profundo de las Escrituras, reconociendo, Señor, dame tu palabra o me muero. Si no me alimento de tu palabra espiritualmente, voy a estar desnutrido, voy a estar desprotegido, voy a estar débil y voy a ser presa fácil del enemigo. Para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Y es esta idea de nuevo de crecer en nuestra santificación, ¿no? de crecer más en la salvación que ya el Señor ha dado. Entonces usted ve en el verso 1 desechando el pecado, por otro lado deseando la palabra, el alimento, y en el tercer lugar usted ve allí en el verso 3 degustar, ¿no? Y tiene esta idea de deleitarse, de hallar riqueza, dulzura en esto. Y Pedro dice, si es que habéis gustado la benignidad, ¿no? O la bondad del Señor. Y prácticamente lo que Pedro nos está diciendo aquí es que la benignidad de Dios, la bondad de Dios nos ha sido manifestado a nosotros a través de su palabra. De hecho, Martín Lutero llamaba a la Biblia el don de la palabra de Dios. Y usted sabe que la palabra don hace referencia a un regalo. Él veía la palabra de Dios como un regalo de Dios para el hombre. De ahí su afán de querer cambiar como se hacía la liturgia en la iglesia católica, que la gente iba a la iglesia y toda la misa se daba en latín, pero nadie sabía latín, porque el latín era el idioma del clero, de los tocados, de los iluminados, de los que estaban allá en los altos lugares. Entonces la gente de Alemania venía a la iglesia, pero la palabra de Dios se leía y se explicaba en latín y ellos no la podían entender. Entonces, ¿qué empezó a hacer Lutero? Empezó a predicar en el idioma del pueblo. Empezó a predicar las escrituras en alemán. Y empezó a venir la gente empezó a ver las escrituras, a entender las escrituras, y empezó a salir del engaño y de la oscuridad en la que se encontraban. Y por eso Lutero se refería a la palabra de Dios como el don de la palabra. Dios ha revelado su palabra para que el hombre conozca a Dios a través de ella. Entonces, ¿por qué hablarla en un idioma que ellos no conocen? Hay que hablar la palabra en el idioma del pueblo para que el pueblo pueda conocer a Dios a través de su palabra.
Y eso es algo de lo que Pedro está diciendo aquí. Si es que habéis degustado la benignidad del Señor. Y esto nos lleva a pensar en eso, de que, hermanos, tener la Biblia en nuestras manos, tener Biblias de estudio en nuestros hogares, tener Biblias en audio en nuestros celulares, esa es la benignidad de Dios. Y eso también nos pone en una situación de no tener excusa. De que no vamos a tener excusa delante de Dios, de por qué no meditamos más tiempo en las Escrituras. Porque la tenemos literal en el bolsillo. Y eso de nuevo apunta a la benignidad de nuestro Dios. De que Dios en su gracia ha levantado estos recursos tecnológicos. Y ahorita hablamos un poco acerca de eso, de la AI y la tecnología y de cómo podemos usar eso para mal o para bien. Pero sin duda debemos usarlo para bien, para nuestro beneficio espiritual, para nuestro enriquecimiento. Y eso apunta a la benignidad del Señor manifestada en su palabra. Y Pedro nos llama a eso, a degustar, a deleitarnos en esa bondad de nuestro Dios revelada en las Escrituras. Y ese es el asunto que Pedro nos habla aquí. Entonces, de nuevo, hermanos, ahí rápido, como Pedro construye este argumento, la obediencia a la verdad a través del poder del Espíritu es lo que nos purifica, es lo que nos santifica. Y esa palabra de Dios es la que hace renacer. Por eso enseñamos la Escritura, que solo la palabra es la que tiene poder para que el inconverso pueda nacer de nuevo. Y luego él habla, citando a Isaías, acerca de la eternidad de la palabra. Y que esa palabra nos ha sido enseñada a nosotros a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es casi como si Pedro dijera ahí, por lo tanto, desechen el pecado en sus vidas. Es decir, mortifiquen el pecado. No cedan a la tentación. Y la manera de desechar el pecado, la manera de evadir la tentación es deseando algo más dulce que el pecado. El pecado mal paga a quien le sirve, ¿no? El pecado promete como un Dios, pero paga como el diablo, ¿cierto? Y Satanás cada vez que nos tienta hace así, muestra la carnada, pero esconde el anzuelo. Satanás siempre tienta así, y por eso la Escritura nos llama a desechar eso. Y la manera en la que usted puede desechar la tentación, de nuevo, es deseando algo más grande. Es en lugar de tener placer en la tentación, es deleitarse en obedecer al Señor. Y lo mismo con el temor al hombre. ¿Cómo podemos vencer el temor al hombre temiendo algo más grande que el hombre? Si tememos al hombre es porque no tememos a Dios lo suficiente. Pero cuando nosotros tememos a Dios, nuestro temor por el hombre va a disminuir. Por eso Pedro dice, desechen el pecado en su vida, y la manera de hacer eso es deseando algo más grande que los placeres carnales, que los placeres terrenales, y eso es deseando la leche espiritual no adulterada, si habéis degustado la benignidad de Dios. Y usted, cada vez que somos tentados, tenemos eso de frente de nosotros. ¿Te vas a deleitar en los placeres momentáneos de este mundo o te vas a deleitar en la benignidad del Señor revelada en su palabra? Y cada vez que nosotros escogemos pecar, estamos escogiendo los placeres temporales de este mundo. Estamos diciendo, en otras palabras, Dios, tu palabra no me deleita. No hallo deleite en tu palabra, hallo más deleite en lo que este mundo ofrece. Por eso la manera de crecer a través de la enseñanza, crecer en nuestra santificación es deseando algo más grande que nuestros propios pecados. Y Pedro nos dice, eso es deleitándonos en la benignidad de Dios revelada en su palabra. Por eso él dice, deseen la leche espiritual no adulterada. Y todos estamos en ese mismo camino, hermanos, batallando con esas tentaciones, batallando con esos pecados. Pero de nuevo el énfasis de esos 3 días es regresar a la Escritura. Meditar en las Escrituras, memorizar las Escrituras, porque ahí debe estar nuestro deleite. Cuando vemos la Escritura, cuando leemos la Biblia, estamos viendo la gloria de Dios brillando en el rostro de Jesucristo, y no hay nada más deleitoso, no hay nada más enriquecedor, no hay nada que nos guste más que
nuestro Señor Jesucristo. Entonces animarlos a eso. Señor, utilice estas 3 conversaciones que hemos tenido, que puedan meditar bastante en este pasaje de nuevo, para que nuestro aprecio, nuestro deleite por la bondad de Dios revelada en su palabra aumente y así podamos crecer a través de la enseñanza. Mire, le regalo este verso también aquí para lo que termine. Qué pena, hay uno más y ya está. Pero hablando acerca de eso, de desechar el pecado, deleitarse, desear algo mayor, que es la palabra de Dios, y deleitarse en el Señor. Pedro dice algo aquí más adelante, más interesante. Y esto habla acerca de qué pensamos nosotros acerca de Jesucristo. O sea, tenga eso en mente. Él está hablando acerca de qué es más valioso para ti, qué trae más deleite a tu alma, la palabra de Dios o los deseos de este mundo. Y mire lo que él hace en el versículo 4. Mire, dice, acercándoos a él, hablando acerca de Jesucristo, ¿no? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿qué? Y preciosa. Ojo, observe algo aquí. En los versículos 1 al 3, él está hablando acerca de desear y de deleitarse, algo que enriquece el alma. Pero ahorita en el versículo 4, él está hablando acerca de una piedra que es ¿qué? Y preciosa, ¿no? Mas para Dios escogida y preciosa. Ahora nos va a hablar acerca de algo que es precioso, algo que es bello, algo que es glorioso, majestuoso a los ojos. Sigue diciendo, mire, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, ¿qué más dice? Preciosa. Ojo, todo esto lo está hablando acerca de Jesucristo. Ya dijo en el verso 4 que los edificadores desecharon la piedra que para Dios es escogida y preciosa. Y luego Pedro cita nuevamente el Antiguo Testamento hablando acerca de que esta piedra que Dios pone en Sión, de nuevo, es ¿qué? Preciosa. ¿De quién está hablando él en el contexto? En el verso 4 lo vimos, de Jesús. Porque él dice, acercaos a él, y al final del versículo 6 lo dice, del 5, Jesucristo. Entonces dice, mira el verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis en él, los que creéis, ¿qué dice? Él es precioso. Entonces mire lo que él está haciendo. De los versículos 1 al 3, habla de desechen el pecado. ¿Cómo hacemos eso? Deseando la palabra de Dios, deleitándonos en la bondad de Dios. Debemos de tener un deleite mayor en hacer la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, que en los placeres de este mundo. Y luego nos dice, acérquense a Jesucristo, porque Jesucristo es precioso. Y eso de nuevo nos está mostrando lo mismo, de que si no es suficiente que la palabra es nuestro mayor deleite, Cristo es lo más precioso que hay en este universo. Y Él está, digámoslo así, mostrando esta doble idea, de que mira hermanos, si no es suficiente con degustarse en la bondad de Dios de las Escrituras, míralo a Él. Mira a Cristo porque Él es precioso. No, míralo en el verso 6, Él dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Y aquí comenta Pedro y dice, para ustedes, los que creen, Él es precioso. Y ahí es la pregunta, hermanos, ¿qué es Cristo para ustedes? ¿Qué es la palabra para ustedes? La palabra, según los versos 1 al 3, la palabra debe ser nuestro deleite. La palabra debe ser en lo que nos deleitamos, en lo que nos degustamos. ¿Y qué es Cristo?
¿Qué es Cristo para nosotros? Debe ser lo que dice este texto acá. Él tiene que ser precioso. Y si Cristo es precioso para usted, como dice Pedro aquí, entonces usted ha creído genuinamente en Él. Eso de hecho es una de las pruebas que nos dice si somos salvos. Porque Él dice, para ustedes los que creen, Él es precioso. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú qué piensas acerca de Cristo? No, Él es un líder político, un revolucionario, un camarada socialista, un excelente líder. Tú no conoces a Jesucristo. Jesucristo, para los que creen, es precioso. Es la principal piedra del ángulo. Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es Dios, el hombre encarnado. Él es el todopoderoso. Él es el eterno. Él es el único Salvador. Nadie va al Padre sino en Él. Y aquí Pedro está apuntando a nuestros afectos. ¿Es Cristo para nosotros precioso o atesoramos más los tesoros de este mundo que Cristo? Y Cristo mismo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Por eso Jesucristo dice, no hagan tesoros en la tierra, donde el óxido corrompe y los ladrones roban. Hagan tesoros en el cielo, donde absolutamente nada puede penetrar. Pero me gusta mucho como Pedro habla aquí. La palabra debe ser nuestro deleite, gozarnos en la benignidad del Señor. Y si eso no es suficiente, hermanos, consideren a Cristo, miren a Cristo. Porque si ustedes verdaderamente creen en Cristo, Cristo para nosotros es precioso. Él lo dice ahí, pero dice, pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. La alternativa de que la Escritura no sea nuestro deleite, la alternativa de que Cristo no sea precioso, es que esa misma palabra y ese mismo Cristo se va a convertir en tu juez. Va a ser quien te juzgue, porque esa misma roca que es preciosa es la misma roca que hace caer. Es la misma roca que destruye, porque no creen en la benignidad, en la bondad, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí Pedro, tropiezan en la palabra. ¿Cómo tropiezan? Siendo desobedientes. De que ven la bondad de Dios en su palabra, de que ven la hermosura de Cristo en las Escrituras y hacen como los de Zacarías. Se tapan los oídos, se dan la vuelta porque sus corazones son de diamantes. Pero oremos que el Señor tenga misericordia de que ninguno de los que estamos aquí obre de esa manera cuando la palabra es enseñada, cuando la palabra es instruida, sino que al ver la gloria de Dios en su palabra enseñada, al ver la preciosura de Cristo, realmente nuestros corazones sean derretidos. ¿No? Que caigamos de rodillas delante de Él, que vengamos a Él con más arrepentimiento y fe y que lo abracemos a Él y que Él realmente sea precioso y el tesoro de nuestros corazones. Bueno, hay mucho más que decir, pero creo que ahí podemos terminar. No sé si hermanos tengan alguna pregunta o comentario. Adelante, esta es la última oportunidad. O comentarios también, hermanos, adelante. De lo que acabamos De todos, de los tres. que acabamos ahorita de ver con nuestros propios ojos. Pero ahorita que nos vimos allá, todos nos admiramos y vimos que precioso es ver Daniel, y es una belleza y todo eso. Y de acuerdo con lo que estudiamos ahorita, pues, uno dice qué precioso es esto. Pero detrás de todo eso está el autor, el creador de todo eso, y como lo acabamos de leer, él verdaderamente es precioso. Así es. Si tienen comentarios, sí, de cualquier de los tres temas. Yo nada más quería hacer notar la transformación de Pedro. Estaba pensando en Pedro, lo escuchamos en los evangelios, y vemos un hombre rudo, un hombre impetuoso, un hombre que se enoja. Vemos un hombre que saca su espada y corta una oreja. Y cuando llegamos a
Primera de Pedro, especialmente en el capítulo 2, y vemos esa ilustración que él utiliza de esa imagen de Buena un conexión. niño recién nacido, Ujú. deseando la leche no adulterada. Uno dice, ¿cómo es posible que un hombre, como era Pedro en los evangelios, haya sido transformado de esa manera a llegar a ser tan sensible para poder utilizar una ilustración como la que usó, que es lo más sensible que uno pudiera pensar para ilustrar lo que él acaba de decir? Y eso me habla a mí de la manera o el grado al que él ha sido transformado entre estas dos etapas de su vida que podemos ver aquí. Y como dijimos, eso, la palabra de Dios, la que hace esa transformación. Exacto. Sí, buena. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Que es buena conexión también ahí, Mago, y me haces pensar también en, bueno, ya hace una semana estábamos en la Semana Santa y ustedes saben que luego que el Señor Jesucristo fue arrestado, ¿cierto? Todos los discípulos le abandonan y la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. Y una de las razones que creemos que eso pasa es porque Jesucristo, antes de ser arrestado, le dice a sus discípulos, cierto, esta noche todos ustedes se escandalizarán de mí y me van a abandonar. ¿Y qué dice Pedro? Aunque todos ellos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Aunque todos ellos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y si tengo que morir por ti, voy a morir por ti. Y Pedro así muy sacando pecho y dice, yo no soy como estos cuates, yo sí soy fino. Y viene el arresto, todos huyen y Pedro le está siguiendo de lejos. Y yo creo que la razón por la que le sigue de lejos es porque le está matando en su propia conciencia las palabras. Yo le prometí que iba a estar con él. Y él estaba siendo tibio, él estaba siendo cobarde, ¿cierto? Estaba a medias, no estaba full in con él, tampoco le abandonó como los otros, pero seguirle de lejos era el equivalente a abandonarle, como lo habían hecho los otros. ¿Y qué le hizo el Señor a Pedro? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y no sé si usted recuerda esa escena en los evangelios de que Jesucristo está en la casa del sumo sacerdote, pasa la medianoche, está haciendo mucho frío y hay una fogata afuera en el patio para que los guardas, la gente se caliente. Y Pedro sigue al Señor de lejos y él llega al patio y se empieza a calentar en esta hoguera. Y cuando la gente lo ve, le dice, tú eres discípulo de Jesús. Y Pedro dice, ¿qué dices? No sé de qué hablas. Y él hace lo mismo 2 veces, ¿no? La tercera vez lo que Pedro hace es maldecir, ¿cierto? Dice, tú eres Galileo, tú hablas como ellos, tú te pareces a ellos. Y Pedro, ya casi descubres mi identidad y lo que hace él es maldecir para que la gente diga, no, este no anda con Jesús, Jesús es un hombre santo, puro, piadoso, este no. Y cuando Pedro lo niega la tercera vez, ¿qué pasa? El gallo canta, ¿no? Y Pedro, la Biblia dice que lloró amargamente. Y usted puede imaginar esa escena, todo lo que pasó en esa noche. Pedro le dice, todos te abandonen, yo no. Él le abandona y Jesús le dice, tú me vas a negar. Y Pedro le niega. Usted puede imaginar cómo se estaba sintiendo Pedro en ese momento. Y el texto dice que él salió y lloró amargamente. Y piense en eso, ese mismo Pedro que vio el rostro transfigurado de Cristo, que vio la gloria de Cristo, ese mismo Pedro que le había contemplado por 3 años, ahorita le está dando la espalda, le está negando y Pedro llora amargamente. Y ese es el mismo Pedro que más adelante, en primera de Pedro nos dice, para ustedes los que creen, Él es precioso. Usted puede imaginar eso, del momento en el que Él niega, Pedro
sabe eso. Cristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Cristo es precioso. Pero Pedro le había negado. Pedro le había abandonado. Por eso su corazón estaba destruido. ¿Cómo es posible que yo niegue a Cristo que es precioso? Por eso usted ve que la reacción de Pedro es tirarse al ruedo y abandona todo lo que sabía y vuelve a la pesca fracasado. No soy bueno para nada. Ahí vemos el amor de Jesús en Juan 21, donde le llama y le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahora vemos a este apóstol transformado por la enseñanza de Jesucristo, por el poder del Espíritu, valiente, lleno de denuedo, predicando de Cristo, enseñando las Escrituras, aún dando su vida por Cristo. Y me hace pensar en eso, de que fue el Espíritu Santo, a través de la palabra, que transforma a Pedro para que lo que él sabía de la palabra de Dios, que es la única que da vida, y que lo que él sabía de Cristo, que es precioso, realmente se apoderara de su vida al punto de ir a morir por la verdad de la palabra y por el Señor Jesucristo. Entonces es una buena conexión ahí, Mago, que nos lleva a pensar en eso, de que tenemos la palabra, tenemos lo que la Biblia nos dice acerca de Cristo, pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé esa convicción, que nos llene de eso en nuestros corazones, y la manera en la que vamos a afrontar la vida va a ser obviamente de bendición. ¿Alguien más tiene algo ahí para comentar, hermanos? Adrián. Sí, fíjese que muy confortante lo que vamos a escuchar, quizás que lo sabemos a veces, ¿no? Y esta semana estaba meditando sobre el Salmo 56. David se encuentra en una de sus luchas y trata el Salmo sobre la confianza. Debemos tener en los tiempos de temor. David estaba en los tiempos de los filisteos, estaba siendo perseguido por Saúl, tuvo que hacerse el loco, estaba indefenso, era ese título que es una paloma, ¿no? Defenso, inocente, y un terrible sufrimiento. Los primeros versículos de ese salmo nos muestra que todos los días él temía, todos los días, el hombre que trató con leones, que con gigantes, temía una causa de la naturaleza, ¿no? La caída, que siempre hay miedo y temor. Pero cuando estaba leyendo, me llama la atención que en el versículo 13 dice, en el día que temo, yo en ti confío, yo dice, en Dios alabaré que su palabra. Y que David dice, lo único que yo tenía era eso. Y fue suficiente. Fue superior a mis temores, fue superior a mis luchas, a mis miedos. Y pensando, ¿no? ¿En qué palabras estaría pensando o meditando este rey que acostumbraban ellos a meditar y tenían por ley meditar sobre las escrituras, ¿no? Y pienso que David se comportaba en las promesas del Señor hacia Abraham, hacia su pueblo, incluso en la misma palabra de Samuel hacia él cuando fue ungido. O sea, pese a lo que yo esté sufriendo, lo que tú has dicho es sumamente más importante, ¿no? La calidad de ahí, de decir, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y yo me hacía la pregunta, pues no puede hacer muchas cosas, ¿no? Nos pueden engañar, nos pueden matar, y él está en esas circunstancias. Pero pese a que estaba pasando por todo eso, la palabra de Dios lo llevó a decir, nada sucede si tu soberanía no lo permite. Si tu poder, si tú en tu libertad no lo permite. Los hombres pueden hacerle siempre tú así lo quieras. Ese es el punto, ¿no?
Y Pablo trata con esa verdad más abajo, recalca Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Sí? Romanos 8. ¿Quién contra nosotros si Dios está con nosotros? Ni tribulación, ni hambre, ni necesidades. Él nombra todas las características explícitas que David estaba viviendo, ¿no? Y yo recalco eso. O sea, si algo tenemos valioso para nosotros es su palabra. Y esto debe llevarnos a desearlo, como recién nacidos, ¿verdad? Debido a que Dios ha mostrado esa bondad a nosotros. Así es. Una pregunta, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo se apareció a los discípulos de Emmaus y después más adelante tiene una conversación con los 12, obviamente eran discípulos que creían en nuestro Señor Jesucristo, nomás que no se había revelado o no se había iluminado con relación a su resurrección. Y ya después vemos a Pedro, después de que nuestro Señor Jesucristo le explica cómo es que Él está en el Viejo Testamento, ya después vemos a Pedro, el primer sermón, siendo un erudito del Viejo Testamento. La relación que tiene con porque ellos creían, nomás faltaba lo que era la iluminación con respecto a la resurrección. Pero qué tan necesario es que una persona vuelva a nacer para que lo que hemos considerado ahorita a través de estas exposiciones tenga realmente efecto. Sí, es buena pregunta porque, o sea, realmente una persona que no tiene el Espíritu Santo, o sea, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede entender las Escrituras. O sea, no las puede entender a ese nivel espiritual y de profundidad que las Escrituras requieren, ¿no? Y eso se debe a que, como dice Pablo en 1 Corintios, ¿cierto? Particularmente en el capítulo 2, Pablo dice que el hombre natural, el hombre muerto en sus delitos y pecados, no puede entender las cosas del Espíritu, ¿sí? La revelación que el Espíritu ha dado, porque se han de entender, ¿cierto? Espiritualmente. Entonces, un individuo que no ha nacido de nuevo puede leer la Biblia, puede entender cosas que la Biblia dice, pero no tiene esa iluminación del Espíritu Santo que le guía la verdad. Y es por eso que usted ve a personas que tienen doctorados, gente que tiene doctorado en Biblia, pero son ateos. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso posible? Una persona que tiene doctorado en Biblia, 20 años de estudio, aproximadamente, bueno, unos 15 años de estudio para sacar un doctorado en la Biblia, y usted me está diciendo que esa persona no cree en la Biblia, no cree en Dios. Sí, eso pasa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si una persona no nace de nuevo, no tiene el entendimiento espiritual, la iluminación del Espíritu, el conocimiento salvífico de Dios, donde todo ese contenido teórico, escrito, que está ahí simplemente en su mente, baja a su corazón y realmente transforma su vida. Entonces, Pablo habla de eso, ¿no? El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Y eso de nuevo habla de la necesidad que la gente tiene de poder tener el Espíritu Santo, ¿no? Primera de Juan también habla acerca de eso. Primera de Juan habla acerca de que nosotros tenemos la unción del Santo, ¿no? Y la unción, en términos de Juan en el Nuevo Testamento, no es que te echen aceite en la cabeza y te caigas ahí y empieces a chapalear como un pez. No, la unción es el Espíritu Santo. Por eso Juan dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque ustedes tienen el Espíritu Santo que les enseña todas las cosas. Y Jesucristo mismo dice eso. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Él los guiará a toda verdad. Él les va a recordar las cosas que yo les he hablado. Entonces, por eso es que una persona sin el Espíritu Santo no puede entender las Escrituras, no tiene el conocimiento salvífico de Dios, y para esa persona la Biblia es un libro más. Es un libro como el Corán, es un libro como cualquier otro libro de cualquier otra religión, pero para ese individuo no es la palabra inspirada de Dios. Entonces,
Juan habla de eso, no es la unción, el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Y la razón por la que nosotros podemos leer la Biblia y entenderla es porque tenemos el Espíritu Santo. Y eso hace, para uno como predicador, hace más fácil la enseñanza, porque a veces uno no tiene ni siquiera que explicar mucho. A veces leemos un versículo todos en comunidad y ustedes mismos, mientras lo están leyendo, el Espíritu Santo ya les está mostrando la conexión con el pasaje que acabamos de leer. Y eso hace más fácil para uno la enseñanza de las Escrituras, porque tenemos un mismo Espíritu y el Espíritu Santo nos está guiando a todos a través de su palabra. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, ¿no? Es vital que el Espíritu Santo haga nacer a una persona de nuevo para que esa persona pueda entender las Escrituras. ¿Bien? Bueno, entonces yo creo que podemos terminar ahí. Vamos a orar y terminamos. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, de nuevo gracias por este espacio, este tiempo. Señor, aprendiendo acerca de tu palabra, la importancia de la enseñanza, la importancia de enseñar la sana doctrina, la importancia, Señor, de atesorar las Escrituras. Señor, oramos que tú nos des esta postura, esta estima de la Escritura. Como tú dices, que tú has exaltado tu nombre y tu palabra por encima de todo. Que nosotros también pongamos tu nombre y tu palabra como prioridad en nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu palabra, ayúdanos a meditarla, a obedecerla. Que realmente la palabra sea un deleite para nosotros, que la deseemos y que al mirarte a ti a través de las Escrituras, tú sigas siendo más y más precioso para nosotros. Que escojamos la preciosura de Cristo, el deleite de las Escrituras, por encima, Señor, de los deleites temporales de este mundo, de los deleites temporales del pecado. Que a través de la obediencia a la verdad tú nos purifiques. Si hay alguno aquí entre nosotros que no ha nacido de nuevo, que a través de la palabra, Señor, tú le hagas renacer. Que entendamos que todo va a pasar, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a crecer en nuestra santificación y a atesorarte a ti en nuestros corazones. Podamos ser útiles, Señor, en la iglesia local, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Que podamos también ser, Señor, sal y luz en este mundo. Te damos gracias, Padre, de nuevo por este espacio. Lleva con bien de vuelta a casa a los que van a viajar esta noche, Señor, y también descanso para aquellos que van a estar sirviendo mañana en las iglesias. Señor, prepara nuestros corazones para el día del Señor, la reunión que vamos a tener en nuestras iglesias locales, Señor. Que tú sigas siendo glorificado, edificando a tu pueblo y salvando a los perdidos para tu gloria. Pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.